A continuación daremos inicio al simposio número 2, titulado Barreras en el acceso a la atención. Los temas generales serán accesos a los pacientes con artritis reumatoides a la terapia biológica en América Latina, a cargo del doctor Carlos Pineda de México. El segundo tema general, el problema del recurso humano en reumatología, a cargo de la doctora Alicia Ramagli de Uruguay. El tercer tema, experiencias exitosas para mejorar el acceso y la falta de recursos humanos, propuestas de soluciones a la problemática en artritis reumatoides, a cargo de la doctora Luisa Pombo de Colombia. Al finalizar los temas generales, habrá una mesa redonda de 35 minutos. Invitamos cordialmente al moderador, el doctor Enrique Soriano, de Argentina. Recordamos a su vez que a las 11 de la mañana habrá un simposio de la industria AVI y a las 12 del mediodía en el Innovation Theater de Pfizer. Bueno, buenos días a todos. Tenemos una mesa, un simposio muy interesante. Ayer hablábamos de los retos y soluciones para la artritis reumatoidea en Latinoamérica y entonces hoy vamos a seguir un poco con este tema en uno de los aspectos más importantes probablemente, que es la accesibilidad. Los conferencistas ya fueron presentados, así que sin más dilación le pedimos al doctor Carlos Pineda que se acerque para dar la primera conferencia relacionada con el acceso a biológicos en Latinoamérica. Carlos. Gracias, Enrique. Si me puede pasar la primera diapositiva, por favor. La primera diapositiva. Bueno, este es un tema, desde luego, también de gran interés. ¿Qué sucede con nuestros pacientes? El acceso a la terapia biológica, ¿cómo está en los diferentes países? ¿Qué sucede en Latinoamérica? Y esto, pues, desde luego, es un tema de gran interés para PANLAR. Y un foro pues totalmente adecuado, retos y soluciones. Y a través de la plática pues vamos a ir entendiendo cuáles son las principales barreras que hemos detectado en el acceso de los pacientes a terapia biológica. Quisiera yo iniciar dando el panorama general de las diferentes ligas que existen en el mundo. La liga madre, la liga central, es ILAR, que es la liga internacional, y de esta liga internacional se desprenden 4 otras grandes ligas, donde desde luego está PANLAR ubicado ahí, está la liga de Asia-Pacífico, APLAR, desde luego bien conocido, EULAR, y AFLAR, que es la Liga Africana. Entonces, esto es nuestro esquema general en donde nos movemos y, desde luego, el acceso a terapia biológica ha sido un tema de gran interés y una gran inquietud para ILAR, quien promovió esta organización, un foro que se llevó a cabo en noviembre del año pasado. Y es de ahí que quiero retomar algunos aspectos para contrastar lo que sucede en diferentes ámbitos del continente y aplicar finalmente a nuestra realidad latinoamericana. Bien. Estados Unidos estuvo representado en este foro en la persona de su presidente, su otro ahora presidente Joseph Flood, y él comentaba que en los Estados Unidos tener un seguro no es garantía de que un paciente que necesita un biológico lo va a tener.
y él mencionaba directamente los copagos, los coaseguros, que son bastante elevados, onerosos, y colocan a estos medicamentos fuera, totalmente fuera del alcance de los pacientes que lo requieren o sus beneficiarios. EULAR, en la persona de su presidente, el doctor Mauricio Cutolo, él comentaba que existen grandes diferencias en el acceso a terapia biológica en todos los países que están afiliados, asociados en EULAR. Él comenta que el reembolso en Europa es diferente, es heterogéneo, y que el 22% de 46 países en esta liga no reembolsa ninguno de los 8 biológicos. Este es un número importante, son aproximadamente 10, 11 países que no tienen reembolso de la terapia biológica. ¿Y cuál es el impacto de esto? Bueno, pues esto se traduce en que casi la mitad de las personas en Europa, y él coloca esos 325 millones de personas, tienen alguna barrera para el acceso a este tipo de tratamiento. ¿Qué sucede en APLAR, la Liga Asia-Pacífico? Y dicen, palabras textuales, la mayor parte de los países no tiene acceso financiado a la terapia biológica, y el costo, desde luego, no lo pueden solventar los pacientes de manera individual. Esto, desde luego, lleva a lo que también sucede muchas ocasiones en nuestros países en Latinoamérica: cursos cortos de tratamiento mientras el paciente pueda solventar el gasto de la terapia biológica, y adecuaciones no sustentadas en base científica, en estudios de tratamientos de inducción seguidas de una terapia habitual, una terapia estándar. Esa es una de las realidades que el doctor Kevin Pyle de APLAR nos comentó en este foro. ¿Qué sucede en África? Bueno, pues aquí también hay peculiaridades y hay situaciones que hay que resaltar. Muchos de los pacientes tienen que pagar de su propio bolsillo los medicamentos, por lo que también, al igual que en otras regiones, la sostenibilidad del tratamiento pues es baja. Esa adherencia a tratamiento, desde luego, disminuye y es incompleta. Se coloca un ejemplo, el ejemplo de Argelia, en donde los productos biológicos están disponibles de manera libre, y ahí comenta que existe un considerable retraso en conseguir el acceso a estos programas. Hay barreras, aunque el medicamento está libre, hay algunas barreras administrativas que hay que sortear, y esto lleva a un considerable retraso en el acceso a la terapia biológica. Desde luego, la barrera más importante en África, el costo de estos productos. Y esto fue comentado por el presidente de AFLAR, Olufemi Adelowo. PANLAR, ¿qué sucede en nuestra región? Bueno, pues vamos a dar un panorama general de qué es PANLAR. Es una organización coordinadora de sociedades nacionales de reumatología en nuestro continente. Hay 21 sociedades nacionales que están bajo la sombrilla de PANLAR, y en América Latina se ubican 19 de estos 21 países. Y aquí en Latinoamérica estoy desde luego incluyendo a la región del Caribe.
Se ha destacado durante el transcurso de este simposio lo heterogéneo que es nuestra región, la diversidad que tenemos, diversidad de idiomas, diversidad de costumbres, diversidad de situaciones políticas, de situaciones económicas, diversidad también en los idiomas y sobre todo una gran heterogeneidad de los sistemas de salud. Nuestra población llegando casi a los 600 millones de habitantes. Y esto pues coloca en un estimado muy aproximado en una gran cantidad de pacientes reumáticos o pacientes, personas que sufren de enfermedades musculoesqueléticas reumáticas. ¿Cuál es la situación general de salud en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, estamos atravesando en la mayor parte de los países, si no es que en todos, cambios muy importantes, cambios demográficos, cambios epidemiológicos. Hoy en día vivimos más tiempo, hoy en día estamos pasando de tener enfermedades infecciosas, enfermedades agudas, a enfermedades crónicas no transmisibles, pero en esta transición se suman tanto las primeras con las segundas. Entonces atravesamos por una mezcla de situaciones en donde todavía no nos liberamos desde luego de las enfermedades, de los padecimientos agudos, infecciosos, y estamos llegando ya a tener un gran número de personas que sufren de problemas musculoesqueléticos crónicos. En consecuencia, ¿qué sucede? Pues esto representa un reto, una gran carga a los sistemas de salud de los diferentes países, esta transición demográfica. Y muchos de estos países pues no están todavía en una situación de poder solventar este cambio demográfico y epidemiológico. Los sistemas de salud a los que nos estamos refiriendo en Latinoamérica en su mayoría son una mezcla de públicos, de seguridad social y de privado. Entonces, son bastante heterogéneos. La proporción de cada una de estas circunstancias que mencionamos aquí, de características, puede ser diferente en cada país. Al igual que es heterogéneo nuestro país, nuestros sistemas de salud, nuestros países, desde luego los sistemas de salud también lo son. Tenemos ejemplos de cobertura universal, de rara ocurrencia en nuestros países, sí en la mente de todos, sí en el deseo de todos, pero en la práctica en realidad no hay una real cobertura universal de salud en nuestra región. Se ha comentado también en este foro cómo la atención médica es típicamente fragmentada en nuestras regiones y el reembolso es limitado y solo está disponible en algunos países. Esta es una de las realidades. Aquí está el gasto de salud per cápita en la región latinoamericana. Y aquí quiero solicitarles que traten de ser posible de identificar a sus países ahí en este gráfico, que son datos del Banco Mundial. En rojo tenemos resaltado los países que invierten más en salud de sus pobladores. Y el líder es Bahamas, con $1,697 per cápita por año. Desde luego el Cono Sur está ahí representado también en las barras rojas: Uruguay, Chile, Brasil. Quiero resaltar a México, es mi país y lo quiero poner de ejemplo. Muchas veces decimos el gigante del norte. Bueno, pues aquí
tenemos la representación de dónde estamos realmente ubicados. En verde pueden ustedes observar $618 de gasto en salud. Desafortunadamente, existen países que pues en realidad son pobres y tienen una inversión en salud pues muy baja, y están resaltados acá en color naranja, están hasta abajo desde luego de esta gráfica, y en Haití eso es de solo $53. Entonces, esta es nuestra realidad de gasto per cápita en salud. Y esto que ya nos hemos ubicado aquí en Latinoamérica, ¿cómo se refleja en el mundo? Pues aquí tenemos la gráfica con la misma proporción. Está encabezada por Noruega y Estados Unidos. Noruega es el país que más invierte per cápita y tiene ahí una inversión de $9,000 aproximadamente, y es seguida por los Estados Unidos con una inversión casi de $9,000 también. En verde puse nuestros países y podemos ver ahí a las Bahamas. Esta es la proporción correcta de inversión, nuestra visión global, mundial. Desde luego los países del Cono Sur, México y los países de pobreza extrema y de poca inversión en salud. Entonces, esta es la realidad de nuestros gobiernos. Obviamente, los sistemas de salud van a depender de esta variable. Esta es una variable operacional fundamental en los sistemas de salud. Aquí tenemos otra gráfica que nos ilustra cómo es la proporción del gasto público, qué porcentaje con el gasto privado. El gasto público está en color gris y el gasto privado en rojo. Obviamente, pues lo que se buscaría es tener un gasto público mayor y un gasto privado menor. Y vean ustedes, el país que mayor gasto público tiene, pues es Cuba. También pueden ustedes ubicar sus países ahí. Esta es una estadística no reciente, hay que resaltarlo, es de 2009. Y vean ustedes, por ejemplo, México, que tiene un asterisco en donde pues el gasto privado rebasa, es más de la mitad de la inversión pública en salud. Y pueden ustedes ver las diferentes proporciones y la media está ahí colocada, donde está la barra vertical, y los porcentajes ya los vieron ustedes ahí representados. Bien, hay diferentes planes de salud, es muy compleja la situación. Entonces tenemos un porcentaje de personas que están aseguradas por el Estado, otros que tienen aseguranzas privadas y otros que realmente no tienen acceso a servicios de salud pagados. Y ahí tenemos los ejemplos de 3 países de nuestra región: Argentina, Brasil y México, y desde luego podemos ver la proporción de personas que no están aseguradas. Desde luego también esto es cambiante. Esta estadística fue realizada en el 2010, en donde podemos ver cómo el 20% de la población mexicana no tiene acceso, no están asegurados. Y si a eso aunamos los 2 guías de tratamiento que ayer nos comentaba el doctor Mario Cardiel, las personas que tienen acceso a terapia biológica y los que no, pues la situación se va complicando cada vez más. PANLAR realizó una encuesta que el día de ayer se presentó para ustedes, y voy a tomar algunos datos. Esto no está publicado aún, pero el doctor Bernardo Poncestel
realizó este análisis y de ahí tomé yo este gráfico que nos comenta en nuestra región cuáles son los determinantes del acceso a terapias antirreumáticas. Bueno, desde luego la disponibilidad es uno de los factores más importantes, en donde el tamaño del mercado, que ya se comentaba, el doctor Acevedo hace un momento hablaba también de la influencia que tiene el tamaño del mercado, la política de salud, desde luego el Producto Interno Bruto, el gasto que se efectúa es fundamental para la disponibilidad de estos tipos de terapias. Por otro lado, el doctor Acevedo cerró su conferencia diciendo el costo. Bueno, sí, efectivamente, este es uno de los grandes problemas que tenemos y que determina el acceso a terapia biológica. Y ahí tenemos, pues desde luego, el gasto que puede tener, los ingresos que puede tener la familia, y esto va a depender, pues también la accesibilidad que tenga, el potencial que pueda tener de adquirir este tipo de medicamentos. Y la aceptabilidad, y aquí hay datos muy interesantes que se encontraron, estas barreras administrativas, de las cuales vamos a tocar en un momento más algunos otros aspectos. El conocimiento del médico, qué tanto el médico se siente confiado en poder prescribir este tipo de medicamentos. Esto parece todavía una situación especial, rara, pero ocurre en nuestros países. Ocurre en nuestros países que el médico no se siente con la confianza, no cree en este tipo de tratamiento o los desconoce de plano. Y desde luego, pues la falta de credibilidad que tienen algunos países, algunos pacientes en sus sistemas de salud. Entonces, estas son básicamente las barreras que encontró esta encuesta. Todos conocemos aquí, los aquí presentes, que el inicio temprano del tratamiento, de un diagnóstico adecuado, de un tratamiento adecuado para estas condiciones musculoesqueléticas reumáticas es importante, es fundamental para poder alcanzar un resultado mejor, un resultado óptimo. Y entonces, el acceso a este tipo de terapias va a depender fundamentalmente de las características del sistema de salud en cada país, de la disponibilidad que se tenga de este tipo de terapia y fundamentalmente también de otro aspecto económico, que es la situación financiera de cada uno de nuestros países. Ayer también se comentaba que, en opinión de esta encuesta realizada en Panlar, se tiene acceso limitado a drogas en el 63%. Fue la opinión de los médicos, que sus pacientes, su situación, ellos contemplaban, viven esta limitación o barreras en el 63%. En nuestra región, la cobertura varía del 60% al 100% en Latinoamérica y el Caribe. Y no todos los productos biológicos están disponibles. Es diferente la situación en México, en Argentina, en Brasil, en Bolivia. Desde luego van cambiando las situaciones. De manera global, y tal vez la cifra más importante, es que menos del 10% de los pacientes con artritis reumatoide reciben terapia biológica en nuestra región. Esto es para artritis reumatoide. En otras indicaciones, en otros padecimientos, no tenemos los datos para poder comentarlos. Bien,
¿Cuáles son las principales barreras? Volvemos nuevamente a las barreras. Pues la primera y fundamental es inequidad que muestran los sistemas de salud en nuestros países. Estos no facilitan el acceso a las terapias biológicas. Otro factor fundamental aquí es el número de reumatólogos. Es muy importante que la fuerza de trabajo, los médicos, la cantidad, el número de médicos en práctica clínica en Latinoamérica, pues es bajo, absolutamente bajo, y a eso vamos a abundar en un momento más. Entonces, la atención de los pacientes con enfermedades musculoesqueléticas reumáticas se deriva o se sustenta en muchas ocasiones en los médicos de primer contacto. Y estos médicos no tienen el conocimiento o el entrenamiento ni para diagnosticar o tratar las enfermedades reumáticas en muchos casos, y desde luego el acceso, el conocimiento que puedan tener de este tipo de tratamientos, pues también es otra grande barrera que atravesamos. Esta escasez de médicos, reumatólogos, especialistas, pues pone una gran cantidad de carga asistencial. Toda la atención especializada está en la espalda, está en responsabilidad de muy pocos reumatólogos. Muchos enfermos y pocos reumatólogos para atender esta gran demanda de atención. Desde luego también las situaciones de geografía de cada país nos imponen aquí otro tipo de barreras. La mayor parte de los reumatólogos está ubicado en las grandes metrópolis, pero las zonas marginadas, las zonas distantes, carecen de reumatólogo. Entonces el paciente tiene que tener un peregrinar muy amplio y desde luego en muchas ocasiones muy penoso para poder llegar a donde el especialista, bueno, ojalá lleguen a tener atención médica de primer contacto. Ya llegar al especialista pues ya implica mucho más tiempo, cuando la misión que tenemos es diagnóstico temprano. Bueno, pues aquí tenemos nuestra realidad, unas barreras tremendas. Ya una vez que ha llegado este paciente que tuvo todo este camino, este peregrinar tan penoso, llega al especialista. Y hay un diferimiento de consulta impresionante. ¿Derivado de qué? Pues derivado de esa carga asistencial que se tiene. Ahí tenemos un ejemplo. Citas en mi país cada 6 o 8 meses. Pues desde luego esto va en contra absolutamente de todas estas medidas que tanto se insisten de T2T, Treat to Target. Bueno, pues imposible poder llevar a cabo esto con estas cifras. Y ahí tenemos el número de reumatólogos en México, 0.5 por 100,000 habitantes. Y aquí lo contrastamos con Uruguay. Uruguay tiene 3.18 y déjenme comentar que Uruguay es el país que tiene una mejor proporción de reumatólogos en el continente americano, más que en Estados Unidos, desde luego Canadá, en México, bueno, pues ahí tienen el ejemplo. Y acá las citas tienen un diferimiento de 15 a 20 días. Bueno, pues ya tenemos este paciente que requiere terapia biológica, el sistema de salud sí puede otorgarlo, entonces se tiene que enfrentar el paciente a una serie de barreras administrativas en este momento. El diferimiento, una vez que está la indicación y que se inicia este procedimiento, pues esto es variable, pero puede durar hasta 10 meses en la aprobación
para poder tener en realidad ya el acceso al medicamento. Desde luego esto es cambiante absolutamente. Y todo el papeleo, toda esa carga administrativa que desde luego, ¿quién la realiza? Pues la realiza el propio médico, el reumatólogo. Cuando tiene que dar consultas de 12 minutos, de 15 minutos, pues el 50% de ese tiempo se va en llenar todo este requisito administrativo. Entonces, bueno, pues esto también nos impone una gran barrera. Pues, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las soluciones? Esto es como la carta a Santa Claus, decimos en mi país, ¿verdad? Los mejores deseos, y vamos a poner un globo de estos aerostático con nuestros mejores deseos. Desde luego que nuestros sistemas nacionales de salud mejoren, que tomen conciencia de toda esta situación que estamos viviendo y atravesando en los países de nuestra región. Necesitamos más reumatólogos. Esto es fundamental. Necesitamos más reumatólogos, pero esto es una paradoja tremenda. Estamos viendo la necesidad, pero por otro lado, y les pongo el ejemplo de México nuevamente, no hay plazas. No hay sitios que el gobierno esté abriendo para que ingresen reumatólogos. Entonces estamos generando fuerza de trabajo que no puede ejercer su profesión. Esa es otra de nuestros retos a los que nos enfrentamos. Desde luego, la inequidad, la desigualdad es fundamental y prevalente en nuestra región, y ahí es donde tenemos que incidir también de manera importante. Y desde luego, ojalá que con foros como este podamos todos unirnos y posicionar a estas enfermedades musculoesqueléticas y reumáticas como una prioridad de salud pública en nuestros países. Estos son los retos, la tarea evidentemente es titánica. Tal vez no veamos nosotros esto, por lo menos yo, pero ojalá que este largo camino, este sinuoso camino, se pueda ir mejorando. Muchas gracias.